Carlos Santana, el maestro de la fusión que transformó el rock y hoy enfrenta el crepúsculo de su leyenda. Carlos Santana, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos de la historia de la música contemporánea, figura icónica y revolucionaria, ha sido por más de medio siglo un faro de innovación, espiritualidad y audacia sonora. Santana no solo tocó rock, lo reinventó. Su genialidad consistió en amalgamar el poder crudo del rock con las vibraciones profundas de los ritmos latinos, dando lugar a un sonido visceral, inmortal y absolutamente suyo. Hoy, mientras se aproxima a los 80 años de edad, el guitarrista nacido en México y consagrado en el mundo entero se enfrenta a un desafío de otra índole. Ya no se trata de encabezar festivales ni de marcar tendencias musicales. Ahora su lucha es íntima, silenciosa, la de un artista navegando los últimos capítulos de una carrera brillante, pero marcada por cicatrices invisibles. En este reportaje nos adentramos en la vida actual de Santana, descubriendo los rincones más oscuros de su trayectoria y entendiendo cómo el peso de los años, los recuerdos y las pérdidas ha moldeado su presente. Carlos Santana nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, México. Desde muy pequeño su existencia giró en torno a la música. A los 5 años ya tocaba el violín, y a los 8 cambió las cuerdas de arco por las metálicas de la guitarra, siempre bajo la tutela de su padre, un músico mariachi que inculcó a sus hijos el amor por las tradiciones musicales mexicanas. Su hermano menor, Jorge, también seguiría la senda del virtuosismo con la guitarra. La infancia de Carlos fue todo menos estable. La familia Santana vivió en constante desplazamiento, desde Autlán hasta Tijuana, una ciudad que hacía de frontera no solo geográfica, sino también cultural. Las idas y venidas, los cambios de escenario y los contrastes sociales forjaron el temple del joven Carlos. Y aunque los obstáculos eran muchos, fue precisamente en ese entorno, marcado por el caos y la frontera, donde Santana encontró inspiración en la efervescente escena musical local. Su madre fue quien lo introdujo al mundo del rock and roll de la mano de los Telle S., una banda dirigida por el enérgico Javier Batis. A los 12 años, Carlos ya era el vocalista principal del grupo. Luego se unió como bajista y más adelante, como era inevitable, reclamó su lugar como guitarrista principal. Fue Batis y su entorno quienes le abrieron las puertas al blues estadounidense, un género que lo marcaría profundamente. En los bares de Tijuana, Carlos absorbió los sonidos de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf y James Brown. Su padre también lo involucró en todo tipo de trabajos. Vendía chicles, lustraba zapatos e incluso acompañaba con su guitarra las canciones populares mexicanas que interpretaban en bares y cantinas. Fue en esos ambientes rudos y a veces violentos donde el joven músico conoció de primera mano los matices más crudos de la vida. En una ocasión presenció un episodio violento entre un policía y una prostituta. Escenas que marcaron su visión del mundo desde la infancia. Más tarde la familia se trasladó a San Francisco, donde su padre encontró empleo estable. Y fue allí, en pleno auge del movimiento contracultural de los años 60, donde Santana se convirtió en leyenda. En octubre de 1966 fundó la Santana Blues Band y en 1968 comenzó a forjar un estilo único al mezclar influencias dispares con el blues eléctrico como base. Él mismo describió esta etapa como su universidad musical, donde fue alumno de figuras tan diversas como Sly Stone, Jimi Hendrix, Tito Puente y Miles Davis. Entre sus mentores musicales también se encuentran gigantes del blues como B.B. King y John Lee Hooker, así como el guitarrista húngaro de jazz Gábor Szabó. Fue este último quien dejó una huella indeleble en el estilo de Santana, especialmente con su composición Gypsy Queen, que sería incorporada a la versión de Black Magic Woman que Santana inmortalizó en 1970. Años más tarde, el guitarrista rendiría homenaje a su ídolo con la pieza Mr. Szabó, incluida en su álbum Shapeshifter de 2012. La historia de Carlos Santana no es solo la de un guitarrista virtuoso, es la de un hombre que convirtió el dolor en arte, la pérdida en ritmo y la herida en melodía. Su legado vive no solo en sus discos o en sus premios, sino en la forma en que cada acorde suyo vibra con el alma de quien lo escucha, de la rabia al desarraigo. Los años turbulentos que marcaron al joven Santana. La influencia de Gábor Szabó no solo se reflejó en Black Magic Woman, el emblemático tema que Santana popularizó en 1970, sino que fue reconocida décadas más tarde con una sentida dedicatoria musical. Mr. Szabó, incluida en su álbum Shapeshifter de 2012. Pero Szabó no fue el único que dejó una marca imborrable en el estilo del guitarrista mexicano.
Nombres como Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Hank Marvin y Peter Green conformaron el firmamento musical que guió su evolución artística. Entre ellos, Bloomfield se convirtió en una figura especialmente cercana, un mentor directo cuya guía ayudó a Santana a consolidar su identidad sonora. Sin embargo, más allá del arte, la vida personal del joven Carlos era una lucha constante. Nunca quiso dejar México. Tampoco le interesaba adaptarse a la rutina de una secundaria estadounidense, que le parecía insípida y ajena. Estoy con un montón de hombres mayores y prostitutas. Como cuando quiero, duermo cuando quiero. ¿Y ahora tengo que juntarme con niños hablando de nada?, dijo en una entrevista con Rolling Stone. El cambio de entorno no solo lo descolocó, sino que lo llenó de rabia y frustración. Su relación con su familia se volvió cada vez más tensa. Tal era su dolor que incluso dejó de comer. Se sentía traicionado, abandonado. La herida se profundizó cuando descubrió que el dinero que había ahorrado con gran esfuerzo para regularizar su situación migratoria había desaparecido. Su madre lo había utilizado para pagar un tratamiento dental de su hermana. La decepción fue devastadora. Aún así conservaba una pequeña esperanza. Su madre le había prometido que quedaba suficiente dinero como para comprar una guitarra Stratocaster, la misma que había deseado durante años. Pero al pedirle los fondos restantes, su madre le confesó que también habían sido gastados en el alquiler. La noticia fue el último golpe. Enfurecido y sintiéndose traicionado, Carlos tomó los $20 que ella le ofreció y huyó. Regresó a Tijuana, a la vida que conocía. Noches eternas, clubes de striptease y la música como refugio y condena. Durante un año vivió completamente alejado de su familia, sobreviviendo en un ambiente sórdido y hostil. Tocaba de 4 de la tarde a 6 de la mañana por apenas $9 semanales, brindando acompañamiento musical a bailarinas exóticas. Un trabajo que, lejos de lo glamuroso, lo dejó emocionalmente anestesiado. Después de un tiempo te das cuenta de que lo más sensual que existe es la inocencia, confesó más tarde, aludiendo a la desensibilización que sufrió en ese entorno. La historia dio un giro inesperado cuando su familia, decidida a recuperarlo, lo localizó y lo llevó de vuelta a Estados Unidos por la fuerza. Me secuestraron, diría después con ironía. Me metieron en un coche y me trajeron de regreso. Tenía solo 14 años. A esa edad ya estaba harto de tocar en lugares que le provocaban repulsión. Decidió independizarse, aunque los trabajos que conseguía estaban lejos de ser dignos o saludables. La exposición constante a ambientes sexualizados y violentos, sumada a experiencias traumáticas más profundas, comenzaron a pasarle factura. Entre los episodios más oscuros de su adolescencia, Carlos reveló haber sido víctima de acoso por parte de un hombre estadounidense, que lo había ayudado a cruzar la frontera. Lo que comenzó como un acto de asistencia derivó en un vínculo abusivo y perturbador. Santana lo calificó como una experiencia impactante y angustiante. Durante años guardó silencio, atrapado entre la culpa y la confusión. No fue hasta 1995, ya consagrado como leyenda musical y gracias al apoyo de su esposa, que buscó ayuda profesional. Empezó terapia y enfrentó ese dolor largamente reprimido. Sentía rabia hacia mí mismo, confesó. Una reacción común entre quienes han sufrido abusos que socavan profundamente la autoestima y el sentido de realidad. El calvario terminó cuando el hombre, molesto al ver a Santana mirar a una mujer a través de una ventana, lo abofeteó. Fue entonces cuando Carlos por primera vez lo vio tal cual era. Un hombre enfermo, dijo. Esa revelación marcó un punto de quiebre. El momento en que dejó de culparse a sí mismo. A pesar de la sombra que proyectaron estas vivencias, Santana encontró luz en su arte, convirtió el trauma en energía creativa, la furia en acordes, el vacío en melodía, y así comenzó a trazar el camino que lo llevaría no solo a los grandes escenarios del mundo, sino también a una forma más profunda de redención personal, sanación, fama y enfermedad. Los años que templaron el alma de Santana, a pesar de los traumas y turbulencias de su juventud, Carlos Santana logró destacar tanto en el ámbito académico como en el artístico. Vivía en el barrio de Mission, en San Francisco, una zona con fuerte presencia latina y una efervescente vida cultural que, sin duda, influyó en su desarrollo personal. Se graduó en James Lick High School, aunque abandonó Mission High School en 1965. Ese mismo año fue aceptado en 2 universidades,
California State University, Northridge y Humboldt State University. Sin embargo, optó por dejar de lado la educación superior. Su camino ya estaba trazado, la música lo llamaba con una urgencia imposible de ignorar. Décadas más tarde, en 2023, el legendario guitarrista decidió abrir su corazón al público. En una entrevista íntima, reflexionó sobre los mecanismos que lo ayudaron a encontrar paz interior después de una vida marcada por el dolor. Mi hijo y yo hablábamos de esto ayer. La aceptación y el perdón son actos profundamente espirituales, dijo Santana. Aprendí a mirar a quienes me hirieron, humillaron o intentaron hacerme sentir menos, como si fueran niños de 5 o 6 años. Hoy puedo mirarlos con comprensión y compasión. Esa visión, producto de años de crecimiento espiritual y trabajo emocional, lo llevó a transformar su dolor en luz. Por ejemplo, esta persona que me hizo daño, en lugar de condenarla al infierno por la eternidad, intento visualizarla y enviarla hacia la luz. Porque si la mando al infierno, iré con ella. Pero si la mando a la luz, también iré con ella. Santana cita una frase que se ha convertido en su mantra. Las personas heridas hieren a otras personas. Con serenidad concluye: el dolor es mío, me pasó a mí. Pero si abro las manos y lo dejo ir, ya no lo siento más. En otro fragmento de la entrevista, el miembro del Rock and Roll Hall of Fame reflexionó sobre los peligros de la fama. Durante años sintió que la notoriedad lo asfixiaba. Hoy, ha aprendido a disfrutarla con ligereza. Ahora todo es divertido, confesó. Todavía hay un Carlos de 7 años dentro de mí que se despierta preguntando: ¿qué vamos a hacer hoy? Estoy apenas comenzando, añadió. Todo lo que he vivido me ha preparado para este momento. Ganador de 10 premios Grammy, Santana asegura que su propósito ahora es ofrecer esperanza y valentía a quienes lo escuchen. Su enseñanza más duradera, dice, proviene de la infancia: ofrecer un abrazo sincero a quien lo necesite y validar su existencia. Sin embargo, el camino hacia la fama no fue solo espiritual, también fue físico y en algunos tramos devastador. Una de las pruebas más duras llegó en la primavera de 1967, cuando su carrera comenzaba a despegar. Aún estaba en la secundaria y lideraba con entusiasmo la Santana Blues Band. Había dejado atrás las esquinas de San Francisco para compartir escenario con bandas de renombre como The Dead y The Steve Miller Band. Su talento comenzaba a ser reconocido por grandes figuras como el propio Steve Miller y la leyenda del blues Howlin' Wolf, quienes incluso lo invitaron a salir de gira. Pero justo cuando el ascenso parecía inevitable, el destino le jugó una mala pasada. Fue diagnosticado con tuberculosis a los 19 años. La enfermedad lo obligó a interrumpir sus sueños. Internado durante 3 largos meses en el San Francisco General Hospital. Fueron días de fiebre, aislamiento y profunda incertidumbre. Aquel episodio, lejos de quebrarlo, lo templó. Como el acero forjado en fuego, Santana emergió con más fuerza, más claridad, y con la convicción de que su música no solo sería un canal de expresión, sino un acto de redención. Del dolor físico a la reinvención sonora. El renacer creativo de Santana. Durante su convalecencia en el San Francisco General Hospital, Carlos Santana recibió tratamientos constantes con penicilina. Sin embargo, su cuerpo joven y resistente comenzó a rechazar el antibiótico. Los médicos se vieron obligados a cambiar la medicación por streptomicina, un fármaco de amplio espectro que, por su intensidad, debía inyectarse directamente en los glúteos. El dolor era tan agudo que Carlos no pudo sentarse durante semanas. Aún así, ni siquiera el sufrimiento físico logró desviarlo de su propósito. Con admirable disciplina continuó sus estudios desde el hospital, apoyado por un tutor que lo ayudó a completar la secundaria. Se graduó mientras aún estaba internado. Fue un acto de determinación silenciosa, el tipo de decisión que definía al joven Santana. Resiliente, obstinado y completamente entregado a su destino musical. Al recuperarse, la historia comenzó a cambiar. Junto a su banda, Santana lanzó sus 3 primeros álbumes, que marcarían un antes y un después en la música contemporánea. Con una fusión vibrante de jazz, ritmos latinos y rock psicodélico, Santana logró crear un sonido inédito, cautivador y revolucionario. El álbum debut, Santana, no solo trepó hasta lo más alto de las listas, sino que alcanzó la certificación doble platino. Le siguieron Abraxas y Santana III, ambos coronando el puesto número 1 en el Billboard 200.
El primero logró el estatus de quíntuple platino y el segundo doble platino. La crítica se rindió ante una propuesta que mezclaba lo místico con lo musical, lo terrenal con lo trascendental, pero el éxito comercial no satisfacía del todo a Santana. En 1972 lanzó Caravanserai, un álbum arriesgado, sin concesiones, en el que casi no había voces. La obra se alejaba deliberadamente del rock convencional, sumergiéndose en terrenos del jazz experimental, reflejo del creciente interés espiritual del guitarrista y de una renovación casi total de su banda. En Columbia Records, las alarmas se encendieron. El presidente del sello, Clive Davis, le advirtió con severidad: lanzar Caravanserai sería un suicidio comercial. Santana, fiel a su intuición, no retrocedió. Contra todo pronóstico, el álbum ingresó en el top 10, demostrando que incluso su música más introspectiva tenía eco en una audiencia dispuesta a seguirlo más allá de las listas de éxitos. La tensión entre artista y sello, sin embargo, no se disipó. 2 años más tarde, con el lanzamiento de Lotus, un ambicioso álbum en vivo grabado en Japón, la relación alcanzó un nuevo punto crítico. Columbia consideró el proyecto demasiado costoso y arriesgado para el mercado estadounidense. Por ello, Lotus fue editado exclusivamente en Japón, una decisión que frustró a miles de fans norteamericanos, quienes no pudieron acceder al álbum hasta una reedición en CD en 1991. Para entonces, muchos se habían resignado o no podían costear la costosa importación. Los años 90 no fueron generosos con Santana. Su álbum Spirits Dancing in the Flesh, 1990, el tercero consecutivo que no alcanzaba certificación de oro o platino, fue la gota que colmó el vaso. Columbia puso fin a una relación de décadas. Su siguiente intento, el álbum Milagro, 1992, editado bajo el sello Polydor, también fracasó comercialmente. Santana, por primera vez en su carrera, se encontró sin contrato discográfico. Para los ejecutivos de la industria era un artista pasado de moda. Para él, seguía siendo un creador con fuego en el alma. Sentía que tenía una obra maestra de alegría en el estómago, confesó más tarde a Rolling Stone. Pero sin un sello que apostara por su visión, el camino hacia ese renacimiento era incierto y solitario. Caída, redención y amor en la segunda mitad de la vida. El renacimiento total de Carlos Santana. En 1997, tras la muerte de su padre, José Santana, Carlos tocó fondo. El duelo lo paralizó. La tristeza era tan profunda que incluso la música, su eterna compañera, le resultaba insoportable. Estaba entumecido. Confesó más tarde, el vacío fue absoluto, pero como tantas otras veces en su vida, no se quedó en la oscuridad. Con el tiempo y el apoyo firme de su entonces esposa, Deborah King, Santana volvió a encontrar el deseo de crear. Fue ella quien le sugirió reconectar con Clive Davis, su antiguo aliado en Columbia y ahora figura clave en Arista Records. Aquella recomendación cambiaría el rumbo de su vida. El resultado fue uno de los regresos más espectaculares en la historia de la música popular: el lanzamiento de Supernatural en 1999. El álbum que unía a Santana con una nueva generación de estrellas del pop y el rock, entre ellos Rob Thomas, Lauryn Hill, Eric Clapton y Dave Matthews, se convirtió en un fenómeno cultural. Vendió más de 13 millones de copias solo en Estados Unidos y dio lugar a Smooth, uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos, que pasó 12 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. La noche de los Grammy fue histórica. Santana se llevó 8 estatuillas, igualando el récord de más premios ganados en una sola edición. El guitarrista renacía como ícono global y volvía a reinar en un mundo musical que muchos creían ya lo había dejado atrás. Pero mientras su carrera resplandecía nuevamente, su vida personal seguía siendo compleja. Su matrimonio con Deborah King, con quien se había casado en 1973 y tenido 3 hijos, atravesaba un periodo de desgaste profundo. Juntos habían vivido las glorias de los años 70, las sombras de los 80 y el renacer profesional de finales de los 90. Fueron socios en la vida y en los negocios. Abrieron una cadena de restaurantes de comida mexicana. Crearon la Milagro Foundation, dedicada a causas benéficas, y en 1994, fue King quien reorganizó sus finanzas personales, salvándolo de lo que podría haber sido una ruina total. Probablemente estaría vagando por ahí si no fuera por ella, admitió Santana en Rolling Stone en el año 2000. Sin embargo, no todo era armonía. Santana no siempre fue fiel.
En sus memorias Space Between the Stars, King relató con honestidad la infidelidad constante del músico. En una entrevista con el San Francisco Chronicle, confesó que tras el nacimiento de sus hijos, Santana dormía con mujeres en la autopista. Tras la publicación del libro, Santana pidió disculpas públicas a su esposa y a sus hijos. Pero el daño ya estaba hecho. Poco más de 2 años después, Deborah King solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Carlos siguió adelante, pero no sin propósito. Sabía con exactitud lo que buscaba. Después del divorcio, en 2007, me puse a meditar y le hablé a Dios. Contó en una entrevista reciente en 2023. Le dije, necesito una reina, una compañera que regrese conmigo a casa, que comparta esto, alguien que me ame incondicionalmente y que crezca conmigo. Y entonces apareció Cindy. Cindy Blackman, una destacada baterista de jazz con un aura poderosa. Entró en su vida como una visión clara del destino. La forma en que caminaba, como una mujer neoyorquina segura de sí misma, pensé. Dios mío, recordó Santana. La pareja se comprometió en julio de 2010, sobre el escenario, frente a una multitud. Un gesto espontáneo y profundamente simbólico. Amor, música y verdad, todo en una sola escena. La vida y legado de Carlos Santana, tanto en lo musical como en lo personal, será explorada con mayor profundidad en el documental Carlos, que se estrenará el 17 de junio en el Festival de Cine de Tribeca. Una historia de dolor y redención, de errores y evolución, de un hombre que nunca dejó de buscar luz, incluso cuando el mundo lo creía apagado. Una nueva vida, viejas pérdidas y la redención de los vínculos. Carlos Santana y Cindy Blackman se casaron en diciembre de 2010 en una ceremonia íntima celebrada en el lujoso Ritz-Carlton de Maui, Hawái. Fue más que una unión matrimonial, fue un renacimiento. En palabras del propio Santana, la pareja puede hablar durante horas sin pausa, ya sea sobre música, desde Miles Davis hasta Jimi Hendrix, o sobre arte, en los viajes que frecuentemente realizan a Europa, donde visitan museos y debaten con pasión sobre genios creativos como Pablo Picasso, Leonardo da Vinci e Igor Stravinsky. Siempre me han fascinado las mujeres fuertes, porque mi madre lo fue, dijo en una entrevista. La forma en que Cindy me mira, cómo me toca, es como si fuera mi mejor amiga. Tras años de altibajos emocionales, infidelidades y rupturas, Santana encontró finalmente una relación marcada por la complicidad, el respeto y la armonía intelectual. Pero antes de ese equilibrio llegó la tormenta. El éxito colosal de Supernatural en 1999 trajo consigo una agenda incesante de giras y compromisos promocionales. Justo en el apogeo de su fama, su matrimonio con Deborah King se desmoronaba lentamente. Deborah me decía que pensaba que yo estaba viviendo la vida loca, recordó. Ella se encargaba de los niños, del negocio, y lo que faltaba era el tiempo entre nosotros. La ruptura fue devastadora. Cuando nos divorciamos, sentí que me arrancaban el corazón y le echaban hielo seco. No podía creer que se había terminado. En mi familia no conocíamos lo que era el divorcio. La separación dejó heridas profundas, pero también abrió espacio para el crecimiento personal. Años después, Santana entendió que la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad. Sé que se me ha dado lo que necesitaba. Ahora compartimos la vida juntos, dijo refiriéndose a Cindy Blackman, tras la pérdida de algunos de sus amigos más cercanos. Uno de esos amigos fue Bill Graham, el influyente promotor de conciertos y manager que desempeñó un papel fundamental en la carrera de Santana. A finales de los años 60, Graham convenció a los organizadores de Woodstock de incluir a una joven banda que aún no había lanzado su primer álbum. El grupo estaba liderado por un guitarrista de 22 años nacido en Jalisco, México, Carlos Santana. La actuación de Santana en Woodstock fue pura electricidad. Sin disco en el mercado, sin trayectoria consolidada, pero con una presencia escénica y una energía espiritual que dejó atónito al público. En cuestión de meses, el nombre Santana pasó a ser sinónimo de innovación, talento y trascendencia musical. Fue el principio de una carrera meteórica que no habría sido posible sin la intuición de Graham. La relación entre ambos se mantuvo firme durante décadas. Graham no solo fue un mentor, sino un hermano espiritual. Por eso, su muerte en un trágico accidente de helicóptero en noviembre de 1991, a los 61 años, fue un golpe demoledor.
El impacto fue aún más profundo porque apenas 2 meses antes, Santana había perdido a otro de sus referentes, el icónico trompetista de jazz Miles Davis. Desolado, Carlos participó en el concierto homenaje a Bill Graham en San Francisco. Allí, en 1992, confesó: «Afilé mi tenacidad, afilé mis convicciones». Con esas palabras honraba la influencia de Graham y Davis, dos gigantes que marcaron su vida no solo musicalmente, sino espiritualmente. Más allá de los premios, los discos y los escenarios, la historia de Carlos Santana es también una historia de vínculos. Algunos nacieron, otros murieron y muchos se reencontraron con el tiempo. En la madurez de su vida, Santana no solo ha reconstruido su corazón, sino también la conexión con antiguos compañeros de banda, regresando a sus raíces mientras escribe, con sabiduría y gratitud, los últimos compases de una sinfonía inolvidable. Reencuentros, redención y búsqueda espiritual. Los capítulos silenciosos de Carlos Santana. Uno de los personajes más enigmáticos y a la vez fundamentales en los inicios de la carrera de Carlos Santana fue Marcus The Magnificent Malone, percusionista en la primera formación de la banda Santana Blues Band, allá por los años 60. Malone no era solo un músico de talento extraordinario, sino también un alma profundamente conectada al ritmo que definía el sonido de Santana. Sin embargo, en 1969, cuando la banda apenas comenzaba a cimentar su lugar en la historia del rock, Marcus tuvo que abandonarla abruptamente. Fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a pasar varios años en la temida prisión de San Quentin. A partir de ese momento desapareció del mapa público. Santana, inmerso en su meteórico ascenso, perdió contacto con él. Años más tarde confesaría haber pensado en Marcus con frecuencia, sin saber si seguía con vida. En 2013, el destino tejió una escena digna de una novela. El reportero Stanley Roberts, de la cadena Cron TV del área de la Bahía de San Francisco, realizaba un reportaje sobre vertidos ilegales en Oakland cuando se topó con un hombre sin hogar. Afirmaba ser Marcus Malone, exmiembro fundador de Santana. Al principio, Roberts fue escéptico, pero tras investigar y contrastar la historia, confirmó que aquel hombre de voz suave y mirada perdida era, en efecto, el percusionista legendario. Con la ayuda del equipo de gestión de Santana, Roberts organizó un reencuentro que conmovió al mundo. Carlos y Marcus, abrazados por los años, las lágrimas y los acordes no tocados, compartieron un momento de profunda humanidad. «Marcus es una persona asombrosa, muy significativa en mi vida», declaró Santana. Confesó que fue su voz interior la que lo empujó a actuar. «Cuando lo vi, algo dentro de mí decía, ve a verlo, pon un sobre con dinero en su mano». No reveló la cantidad, solo pidió una cosa, que fuera suficiente. Ese gesto silencioso pero lleno de compasión reveló la esencia de Santana. Un hombre fiel a sus raíces, leal a quienes caminaron con él, aunque el mundo se olvidara de ellos. La fama, los premios y el reconocimiento internacional no le arrebataron su sentido de gratitud. Pero no solo fue la música o los afectos lo que marcó la trayectoria del guitarrista mexicano. Otro capítulo crucial, aunque menos conocido, fue su inmersión en la espiritualidad, particularmente a través de su relación con el gurú Sri Chinmoy. Todo comenzó en 1972, cuando Santana vio una fotografía de Chinmoy perteneciente al guitarrista Larry Coryell. Según relató más tarde, sintió algo inexplicable al observar esa imagen, una fuerza, una intensidad espiritual que trascendía lo físico. Un año después, en octubre de 1973, fue presentado formalmente al maestro por el guitarrista John McLaughlin. La conexión fue instantánea. Santana se sumergió con fervor en el camino espiritual. Se cortó el cabello, se afeitó la barba y adoptó las enseñanzas de Chinmoy con disciplina casi monástica. Lo describió como un campo de entrenamiento espiritual que, durante un tiempo, le ofreció una paz y propósito que ni la fama ni la fortuna podían otorgar. Durante esos años, Santana parecía haber alcanzado un estado de gracia interior. Para él, esa vida de introspección y humildad resultaba más significativa que cualquier premio. Sin embargo, hacia 1977, comenzaron a surgir grietas en la relación. Santana empezó a sentirse incómodo con el trato que Chinmoy daba a otros discípulos. Todo lo que antes era miel empezaba a saber a vinagre, diría más tarde con amargura. Las dudas crecieron. Coincidieron con la partida de McLaughlin y Coryell del círculo espiritual del gurú. Santana, sintiendo que el camino ya no resonaba con su alma,
tomó una decisión dolorosa pero inevitable: alejarse. Oscuridad, ruptura y redención. La noche del alma de Carlos Santana. Finalmente, él también había tenido suficiente. Carlos Santana, cansado de las imposiciones espirituales y de las tensiones internas, decidió tomar distancia. En plena gira, confesó a su esposa, Débora Santana, quien también era discípula de Sri Chinmoy, que dejaría al gurú. 4 años más tarde, ella seguiría el mismo camino, abandonando la comunidad, aunque siempre con reservas sobre la figura de Chinmoy. Pese a la desilusión, Santana nunca borró del todo su paso por aquel sendero. «Aún guardo un espacio para él en mi corazón», dijo en una ocasión. La separación, sin embargo, no estuvo exenta de amargura. Tras su salida, se reportó que Sri Chinmoy ordenó a sus seguidores cortar todo vínculo con Santana, marcando así el final de una relación que, en su momento, había sido fuente de propósito y claridad espiritual. Aunque el capítulo con Chinmoy cerró con un sabor agridulce, Santana continuó cultivando su espiritualidad de forma independiente, libre de estructuras dogmáticas. A pesar de haber vivido por décadas bajo los reflectores, la religión es un tema que rara vez aborda públicamente. Pero en una entrevista concedida a Rolling Stone en 2014, ofreció una visión clara de su fe. No se alinea con ninguna religión organizada, y más bien practica una espiritualidad que él describe como voluntad sagrada, confianza divina, percepción perfecta, certeza sagrada, conocimiento espiritual, conciencia celestial, estado de gracia y pensamientos iluminadores. El guitarrista expresó incomodidad con los aspectos basados en el miedo que caracterizan a muchas religiones institucionales. En cambio, abrazó una filosofía personal, inspirada por la célebre frase de Bob Marley: «Emanate from mental slavery». Para Santana es un llamado a la autoestima, al empoderamiento interior y a la libertad espiritual. Aunque su relación con la religión tradicional sea compleja, su amor por Dios permanece intacto. Su fe no necesita templos ni etiquetas, está anclada en la conciencia de sí mismo, en la conexión directa con lo divino. Como él mismo ha dicho, los altibajos espirituales, incluyendo su separación de Chinmoy, forman parte de su camino, moldeando tanto al hombre como a la música que continúa ofreciendo al mundo. Pero no todo fueron epifanías. En 2014, Santana tocó fondo. Aunque había solicitado el divorcio de Débora Santana en 2007, fue la noticia de su muerte en un accidente automovilístico lo que lo sumió en una depresión devastadora. Su mundo interior se derrumbó. El dolor era insondable. En una cruda entrevista con Rolling Stone en 2008, el legendario guitarrista confesó haber intentado quitarse la vida 7 veces. La angustia emocional no solo provenía del fracaso de su matrimonio, sino de una herida mucho más antigua y profunda: los traumas de su infancia. A partir de los 10 años, Santana sufrió abusos a manos de un amigo de la familia, un horror que lo marcaría para siempre y cuyas secuelas lo seguirían durante décadas. Emerger de esa oscuridad fue un proceso arduo, pero lo logró. ¿Cómo? Gracias a su fe inquebrantable y a su compromiso con la sanación interior. «Tienes que atravesar la noche más oscura del alma para llegar a la luz más brillante del día», dijo con solemnidad. Uno de los pilares de su recuperación fue el perdón. «El perdón, hermano. El perdón es increíblemente liberador», declaró. No como acto de olvido, sino como liberación, como la elección consciente de dejar de cargar el peso del dolor ajeno. Redención, propósito y fragilidad. El último acto de un alma luminosa. Carlos Santana aprendió que el perdón no es un regalo para quien nos ha herido, sino un acto de liberación interior. Al elegir perdonar, no solo a otros, sino también a sí mismo, encontró una libertad inesperada. Fue un gesto transformador, una llave que le permitió dejar atrás la oscuridad y reencontrarse con su propósito. Junto con su fe y sus prácticas espirituales, el perdón se convirtió en el faro que lo guió a través del duelo, la culpa y el trauma. Ese renacimiento interior moldeó no solo al hombre, sino también al artista, dotando su música de una dimensión aún más profunda y sanadora. Con el tiempo, Santana alcanzó una certeza absoluta. Su vida ya no le pertenecía solo a él. «Mi vida está en manos de Dios», confesó. Comprendió que su pasado doloroso no fue un castigo, sino una preparación. Y con esa visión clara llegó a contemplar un giro sorprendente en su camino: retirarse de la música en 2015 para convertirse en pastor. No por dogma, sino por compasión. «Quiero ayudar a las personas que están atravesando momentos difíciles», dijo.
No sabía cómo se desarrollaría ese plan, pero afirmaba con convicción: Dios aún no ha terminado conmigo. Sin embargo, el tiempo no pasa en vano, ni siquiera para las leyendas. En julio de 2022, Carlos Santana colapsó en el escenario durante un concierto en el Pine Knob Music Theater, cerca de Detroit. La causa: agotamiento por calor y deshidratación. El público, consternado, lo vio desplomarse en plena interpretación de su tema Joy. El show se interrumpió abruptamente. Las luces se apagaron y se pidió a los asistentes que oraran por él. Poco después, un video tranquilizador circuló en redes. Santana, visiblemente débil, saludaba al público mientras era asistido por el personal médico. Su equipo confirmó a través de un comunicado que el colapso no fue grave, pero como medida de precaución, se pospusieron 6 fechas de su gira. La preocupación aumentó al saberse que apenas unos meses antes, en diciembre de 2021, el músico había sido sometido a una cirugía cardíaca. La combinación de ambos episodios encendió las alarmas sobre su estado de salud general. Aún así, Santana se mantuvo fiel a su naturaleza resiliente. Agradeció las oraciones de sus fans y expresó su determinación de regresar a los escenarios tan pronto como su cuerpo se lo permitiera. Fue, sin duda, un recordatorio conmovedor del precio físico, que pagan incluso los más grandes tras décadas de entrega total a su arte. Y sin embargo, el alma de Carlos Santana seguía firme, luminosa, templada por el dolor, y aún encendida por un propósito superior. Hoy, a sus más de 75 años, Carlos Santana es mucho más que uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos. Es un testimonio viviente de que la redención es posible, que la espiritualidad no necesita estructuras rígidas, que la música puede ser oración, medicina y acto de amor. Es un artista que ha sobrevivido a las traiciones, los abusos, la enfermedad, la soledad, y que ha devuelto al mundo belleza en forma de acordes, riffs y silencios cargados de alma. Su historia no se mide solo en discos vendidos ni en premios ganados, se mide en el eco de cada nota que toca, en cada persona a la que su arte ha tocado, y en el legado espiritual que deja con cada paso. Carlos Santana no solo ha tocado la guitarra como nadie más, ha tocado el alma del mundo. La carrera de Carlos Santana es, sin lugar a dudas, una de las travesías musicales más extraordinarias e influyentes del último medio siglo. Desde sus inicios en la vibrante escena de San Francisco a finales de los años 60, Santana revolucionó la música con una propuesta sin precedentes. Una fusión poderosa entre el blues rock y los ritmos latinos que redefinió el sonido de toda una generación. El álbum debut de su banda en 1969, Santana, marcó el nacimiento de una nueva era sonora. Pero fue Abraxas, lanzado en 1970 con temas icónicos como Black Magic Woman y Oye Cómo Va, el que consolidó su lugar en la historia del rock. Desde entonces, Santana no ha dejado de evolucionar, incorporando elementos del jazz, el funk, la psicodelia, el pop e incluso la espiritualidad, sin perder nunca su esencia latina. La cima comercial de su carrera llegó en 1999 con el álbum Supernatural, una obra maestra contemporánea en la que colaboró con artistas como Rob Thomas, Dave Matthews y Lauryn Hill. Con Smooth y María María, Santana volvió a liderar las listas de éxitos globales, consiguiendo 9 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Fue un regreso glorioso, digno de una leyenda. A lo largo de su trayectoria, Santana ha sido galardonado con 10 premios Grammy y 3 Latin Grammy, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 junto a su banda. En 2015, la revista Rolling Stone lo nombró el 20º mejor guitarrista de todos los tiempos, y en su actualización de 2023, subió al puesto 11, confirmando así su influencia perdurable en la historia de la guitarra moderna. Más allá de los premios y los escenarios, Santana ha sido un puente entre culturas, géneros y generaciones. Su música ha cruzado fronteras con un mensaje de unidad, sanación y amor. Pero también ha sido un hombre profundamente humano, marcado por traumas, batallas espirituales, enfermedades, pérdidas y una constante lucha por el perdón y la paz interior. Hoy, mientras se acerca a los 80 años, Carlos Santana se enfrenta al paso del tiempo con la misma honestidad que ha demostrado toda su vida.
Su colapso en el escenario en 2022 y sus problemas de salud recientes nos recuerdan que incluso los más grandes son vulnerables, pero su espíritu, como su música, sigue firme. La historia de Carlos Santana no es solo la de un guitarrista brillante, es la historia de un hombre que, pese a todo, eligió la fe sobre el miedo, el perdón sobre la amargura y la música como camino hacia la redención.